esta asignatura vamos a tener en cuenta no, esta no, esta de Paracelso no. El libro de las hierbas de Paracelso. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que ya, independientemente de que tengamos una noción básica de planta, de la planta, según qué elementos cojáis, va a hacer una cosa u otra. Y entonces eso es lo que queremos investigar. ¿Por qué para ciertos ungüentos hace falta la raíz de la planta y para otro la hoja? ¿Vale? Son cuestiones que os vamos a ir desvelando y que las vamos estudiando desde el alquimista Paracelso, que tuvo unos avances increíbles en este arte, llamado espaciria. Para ello también me hace falta unas pocas nociones de cómo ser un doctor, ¿no? Según Paracelso, o qué es lo que hace falta para quitarle el mal al sujeto. Porque en este libro queda muy bien definido que un médico tiene que entender de muchísimas cosas a la hora de tratar los pacientes y no solo centrarse en una enfermedad que tenga. Así, por ejemplo, Paracelso descubría que muchos de sus pacientes que venían con problemas de gastroenteritis, por ejemplo, o problemas de vientre, la mayoría era por una acumulación de estrés en casa. Entonces lo que intentaba era, en vez de medicar al paciente, como hacían ya en la antigüedad muchos de los médicos, intentaba ir a la raíz del asunto. Por lo tanto, se tenía que preocupar por el paciente, tenía que saber interactuar con él, saber qué vida llevaba, para decir, esto es estrés. Y el tratamiento que le daba, pues muchas veces metía hasta música relajante, por ejemplo. ¿Vale o no? Es un libro antiguo porque para hacer 1493-1541, porque era la fecha donde estaba vivo Paracelso, y lo tenéis aquí, ¿vale? Este libro se llama Liber Paragranum. Y os va a ser muy útil porque primero tenéis que identificar en vuestro cuerpo qué es lo que me pasa. ¿Qué es lo que me pasa? Porque si no tienes falta de sueño, pues no te va a tomar una infusión, ¿entiendes o no? ¿Por qué? Porque no tienes falta de sueño, o sea, te pasa otra cosa, entonces tú necesitas esa otra cosa. Entonces antes de saber de plantas, tenéis que saber un poco sobre vosotros mismos, por eso os he puesto este libro. Que también se habla de plantas, una cosa no quita la otra, así que nos viene como anillo al dedo. Estos libros los vamos a comparar con otros que tiene Paracelso que se llama La naturaleza de las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que está diciendo aquí lo saca de la alquimia, pero aquí no habla de alquimia, y aquí habla de alquimia en la naturaleza, y ya da a entender por qué se pasa a las plantas. Así que es muy importante. Y ahora, al turrón. ¿Qué es lo que tenemos que saber de la planta, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa de la planta? Pues, por ejemplo, si queremos psicotrópica o psicodélica, ya sea porque estáis sufriendo una situación donde la necesitáis, o porque queréis hacer un uso de restricción vuestra, de conocerse a sí mismo y de entender un poco las cosas que hacían los antiguos chamanes, etc. Pues tenemos, este es perfecto para esto, que es la guía de plantas psicoactivas, historia, uso y aplicaciones, estimulante, calmante y alucinógena. O sea, tenemos el pack de casi para lo que vamos a usar. Yo como me encuentro relajado, me encuentro relajado y necesito actividad estimulante y alucinógena. Os enseño la portada. Además viene con muchas fotografías, hace distinción de las raíces y tal. Habla incluso de, aquí está, mira, por ejemplo, en la escopolamina, como sea la genética de la planta, que lo de las raíces que ya hemos hablado, habla también de los hongos, de todo. Los hongos, la seta alucinógena, todo lo tenemos aquí, género donde encontrarlo. Esto es el tabaco, porque a lo mejor, o sea, yo siempre soy de que si vayas a fumar tabaco, por lo menos sea lo más natural posible, que lo hagáis vosotros, que aquí está todo, señores. Todo. Es un libraco muy bueno. Bueno, ahora también, gente que me diga, no, pero es que a mí me interesan las plantas venenosas, no sé por qué, porque si son venenosas no te las vas a comer. Así que nosotros te vamos a aconsejar el libro, pero no te vamos a enseñar a destilar veneno, porque nos cerrarían el canal, entre otras, y no tiene ninguna utilidad. Porque en alquimia, bueno, sí, en alquimia sí tiene utilidad, porque de un veneno muy potente, una sustancia muy chica de ella, la podemos hacer una potente medicina, ¿no? Pero quitando eso es inútil y no nos sirve tampoco variedad, o sea, pues vamos a coger las más potentes. Pero por si las moscas, por si alguien está interesado en el tema de plantas venenos, tenéis manual de plantas comestibles y venenosas, hecho sobre todo, que aquí también viene el tema de los hongos, ¿no? Que te coge una seta que puede estar venenosa, no, bueno, pues tenéis este conocimiento, aparte de muchos otros, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y por último, de Paracelso, plantas mágicas. Aquí vamos a analizar las cosas que nos habla Paracelso de la alquimia, las cosas que nos habla Paracelso de las plantas,
por qué las raíces, por qué no sé qué, tenemos el manual del buen médico y ya por último, ¿por qué son plantas mágicas? ¿Qué es lo que le hace mágico? ¿Vale? Aquí está. Mira, aquí dice palabras textuales de Paracelso: ningún médico puede decir que una enfermedad es curable. Al decirlo, reniega de Dios, reniega de la naturaleza, desprecia el gran arcano de la creación. No existe ninguna enfermedad, por terrible que sea, para la cual no haya Dios previsto la cura correspondiente. Aquí vamos a encontrar cosas del macrocosmo, microcosmo y un poquito lo que Paracelso defiende en su Liber Paragranum, ¿vale o no? Y lo vi también interesante. Entonces todo esto es lo que nos hemos empollado para poder hacer el especial de plantas mágicas. Así que vamos a empezar germinando todas las semillas del pack que me ha regalado mi novia de las plantas druidas. Que como sabía que tengo la cabaña del druida, ha sido un regalazo, chapo. Ah, y antes de dejaros diréis, bueno, pero ¿cómo me voy a empollar yo todos estos libros? No hace falta, porque estos libros es como una fuente de sabiduría. Tú lo tienes y el hecho de tenerlo, pues dice, vale, como muestra de información adversa. Pero es que hoy en día tenemos aplicaciones muy curiosas que nos vienen muy bien para cuando busquemos o encontremos y digamos, oh, esta planta, ¿qué podrá ser? Porque a lo mejor me interesa. Os la sacáis, lo ponéis y os dice la planta que es y os da una descripción de si es alucinógena, si no lo es, si su principio activo, por si lo queréis para otro tema. Os lo dice todo, pero claro, para que esa aplicación sea útil, vosotros tenéis que tener por lo menos una noción básica de que la podáis reconocer o de que podáis decir, ¿me suena? ¿No me suena? Me lo saco. Porque no vaya a estar con el móvil por todos lados por cada planta que veáis. Entonces, para eso sirven los libros. ¿Vale o no? Entonces diríamos que ni siquiera os tenéis que empollar, por ejemplo, este libro entero. Porque a lo mejor este libro de planta estimulante, calmante y alucinógena, si yo soy un tío que estoy muy activado, pues no me voy a leer la estimulante porque no me interesa. Sin embargo, me leeré algunas calmantes. Y de las calmantes, me leeré a lo mejor las que son más potentes si soy una persona que necesito calmarme de verdad. O las menos potentes porque digo, oh, no, que quiero estar en un término medio. Entonces, pues, de todas esas, habrá a lo mejor 7, 8 que te vengan bien. Pero es que a lo mejor de esas 7, 8 que te vengan bien, lo que viene siendo la península ibérica donde tú vivas, va a haber una abundancia de 2 o 3 de esas 7. Entonces ya te quedas con la imagen más o menos de esas 2 o 3, de habértelo leído 3 veces o 4 en la búsqueda de plantas que a ti te vengan bien, y eres capaz de reconocerlas en el campo. Y si no la reconoces, dices, oye, esta planta me suena, a ver, ¡oh, claro, era lo que me leí! ¡Pum! Entonces, así sí os sirve. Y es lo que estamos intentando fomentar, porque es una locura tener el conocimiento de todas las plantas. Y con esto os dejo que vamos a empezar la germinación. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el botón, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el botón,